9.9 Clase TAF-PAIN, capítulo Caso de estudio avanzado. La clase TAF-PAIN proporciona un componente JavaFX útil para organizar la interfaz de usuario. Se puede pensar al componente TAF-PAIN como una colección de tarjetas con pestaña superpuesta, en las cuales se colocan otros componentes de la interfaz de usuario. Una tarjeta particular se muestra pulsando en su pestaña. Bueno, si nos regresamos a la figura de la sección 9.8, entonces esto que está aquí, abajo del menú y dentro de la ventana, pues es nuestro panel de pestañas. Y entonces este panel de pestañas pues está conformado de 3 pestañas. Para descubrirlas, bueno, pues es necesario que el usuario pulse encima del título de la pestaña. Bueno, de esta manera, bueno, el hecho de que organicemos con pestañas va a permitir que ciertas partes de la interfaz se mantengan ocultas hasta que se requieran. De esa manera se reduce el desorden en la pantalla. Bueno, el componente TAF-PAIN puede consistir de cualquier cantidad de tarjetas con pestaña. Cada tarjeta es un solo componente de selección. Si se usa un contenedor de componentes como por ejemplo un VBox, se pueden asociar varios componentes con una sola tarjeta. ¿Cómo construimos un panel de pestañas, un TAF-PAIN? Bueno, podemos utilizar el constructor sin parámetros o vacío, como se muestra aquí enseguida. Entonces se está declarando una variable de ese tipo, TAF-PAIN, llamada panelPest, y se le está asignando pues la creación de un objeto TAF-PAIN utilizando el constructor sin parámetros. Bueno, después el TAF-PAIN lo pueden asociar con cualquier cantidad de tarjetas con pestaña. Para lo anterior hay que utilizar la clase TAF para cada tarjeta con pestaña. O sea, quieres una pestaña, pues tendrás que crear un objeto TAP. En nuestro caso particular vemos que tiene 3 tarjetas con pestaña, uno que es la pantalla principal y hay otras 2 que es para la información de las llegadas y otra para la información de las partidas, ¿no? Entonces vemos aquí están las 3, bueno, se identifican las 3 pestañas: control de vuelos, arribo de vuelos y partida de vuelos. Bien, entonces, pues para crear estas pestañas utilizamos el constructor de la clase TAP, al cual tú le puedes pasar una cadena. Y este parámetro que se está pasando al constructor es la cadena que va a aparecer en la, pues en la pestaña de nuestro objeto. Y bueno, aquí para este caso, como vamos a requerir hacer referencia más adelante a estas pestañas, bueno, la creación de estos objetos se está asignando a las variables que se están declarando en ese momento, ¿no? Entonces tenemos ahí un conjunto de 3 pestañas llamada pest1 hasta pest3. Bueno, entonces dijimos, bueno, estas cadenas que ustedes están proporcionando con el constructor, pues sirven para poner o fijar el título que va a tener cada pestaña. Bueno, ya que tienes creadas entonces las pestañas, entonces habría que agregar estas al objeto TAF-PAIN, que sería el contenedor de las pestañas. Y cuando se agrega un componente con pestaña a un TAF-PAIN, hay que utilizar el método getTabs, que permite acceder al enlace a la colección de tarjetas con pestaña, y luego las pestañas pueden agregarse con el método AROL. Bueno, ya hemos usado este método AROL, por ejemplo, cuando hemos metido algún componente a un VBox o a un HBox. Y entonces, bueno, pues aquí enseguida está codificado la manera como se llevaría a cabo.
Es importante el orden en el cual se proporcionen o se anoten al momento de hacer la llamada al método AROL, porque ese será el orden con el cual aparecerán en la pantalla. Cada tarjeta con pestaña pues estará asociado con un solo componente contenedor. Así, para agregar componentes múltiples a una pestaña, por ejemplo, podrías utilizar un contenedor como un VBox o un HBox, bueno, cualquiera. Y en el caso de la pestaña principal que vemos por allá en la figura 9.3, este tiene tres componentes. Por un lado está una imagen de una nube, que la vamos a referir con esta variable, vista imagen. También hay una etiqueta, que la referiremos como etiqueta dentro del código. Y una colección de botones que están puestos en un HBox, que los referimos por este nombre, controles. Estos tres componentes, lo que es la vista imagen, la etiqueta y los controles, bueno, son puestos en un VBox, a la cual referimos mediante este nombre caja, ¿no? Entonces, para agregar a lo que es el VBox, pues igual utilizamos el método que nos permite acceder a la colección que se utiliza dentro del VBox, y luego para ir metiendo componentes, bueno, se utiliza AROL, ¿verdad? Y entonces primeramente entra vista imagen, luego está la etiqueta y finalmente los controles. Bueno, ya que tenemos entonces nuestro componente contenedor, que es un VBox, se requiere utilizar el método setContent de un tab o de una tarjeta con pestaña para agregar bueno, para poderlo agregar. Y entonces, bueno, aquí en esta parte vemos cómo entonces se está agregando a la primera pestaña referida por pest1, utilizando el método setContent, lo que es el VBox. Ese VBox, bueno, decíamos, se llama caja. Bueno, para el caso de las pestañas arribo de vuelos y partida de vuelos, estas tienen un HBox, que a su vez contiene un conjunto de columnas VBox. Entonces, aquí estamos aquí para el contenedor principal para esta pestaña, pues va a ser un VBox. Y dentro de ese VBox se colocaron, es un HBox, y dentro de ese HBox se colocaron bueno, en este caso cuatro VBox para poner la información que pues en un momento dado podemos ahí apreciar. Bueno, pasemos a ver ahora la clase aplicación aeropuerto. Bueno, el listado pues es el que está aquí enseguida, es el 9.6. Son varias páginas de código, muchas de ellas, bueno, lo principal, salvo lo que acabamos de comentar, y por ahí lo que hace falta bueno, que no se ha comentado, de cómo obtener un escenario sin decoraciones, que es lo que haría falta. Pero quitando eso y lo que acabo de comentar, pues toda esta parte ustedes ya la deberían de poder manejar sin problema. De cualquier modo, bueno, voy a hacer por ahí algunos comentarios. Bueno, por acá hay algunos comentarios. Y entonces, pues también leyendo los comentarios Javadoc, junto con los comentarios suplementarios adicionales, debería de ser suficiente para que ustedes entiendan la manera de cómo funciona esta aplicación. Entonces, vamos a ver cómo se revisan lo que son las características nuevas que se están incorporando en esta implementación. Bueno, decíamos que se ha agregado información a los botones, y la información pues es una descripción informativa o funcional del propósito del componente gráfico. Y esta información, bueno, decíamos que va a aparecer cuando el usuario ponga encima el cursor de ratón
bueno, ponga el cursor del ratón encima de algún componente, en este caso de algún botón. Y bueno, aquí en la figura 9.5, bueno, podemos ver lo que estaría sucediendo cuando el usuario coloca el ratón encima del botón despegar. Para poder poner esta información a los componentes JavaFX, es necesario que ustedes utilicen el método setToolTipText. Y habría que, bueno, y eso estaría pasando un objeto tooltip, el cual es creado con el mensaje de información, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, ahí como ejemplo, al momento de que se creó el botón para despegar, bueno, por un lado se está declarando una variable de ese tipo, llamada botón 5, y es a la cual se le está asignando el objeto del tipo botón con esta leyenda despegar. Luego, para agregar la información al botón despegar, bueno, decíamos que ustedes tendrían que utilizar con su componente el método setToolTip y pasarle un objeto tooltip. Entonces, para pasarle el objeto tooltip, pues habría que crearlo, obviamente utilizando new, y después, bueno, estaría el parámetro o la cadena que se está pasando al constructor de tooltip. Esa es la información que se estaría mostrando al momento de que ustedes colocan encima del botón el cursor del ratón. Bueno, para lograr que tengamos un marco sin decoración o sin los botones de minimizar, maximizar o restaurar o cerrar, eh, eso nos da o se obtiene un marco sin decoración. Y de esa manera se puede garantizar que el marco mantiene el mismo tamaño y no puede ser modificado. Entonces, para eso pues es necesario utilizar el método initStyle con un objeto stage. En este caso ese objeto stage lo estamos refiriendo con escenario. Y habría que pasarle un tipo enumerado constante llamado unDecorated. Este tipo enumerado pues es del tipo StageStyle, ¿no? Entonces, la manera como le quitamos esas decoraciones, pues entonces es utilizando lo que es un escenario, llamas al método initStyle y le pasas el tipo enumerado StageStyle con el valor unDecorated. Bueno, se comentan también algunas otras cosas relacionadas a la funcionalidad de la clase. Por ejemplo, cuando el usuario abre la aplicación, se le da la opción de cargar datos desde un archivo vía un diálogo alert, como el que se muestra aquí. Pregunta, ¿aquí les aparecería este cuadro de diálogo al momento de que inicias con la ejecución de la ventana? Y bueno, pues ahí le está permitiendo al usuario si decide cargar los datos o no. Para este caso, bueno, no tiene manera de que ustedes seleccionen cuál es el archivo, pero el archivo que se va a cargar es uno que se llama aeropuerto.dat desde el directorio donde se esté ejecutando la aplicación. En caso de que el usuario decida cargar los datos desde un archivo, entonces la interfaz aeropuerto se activa una vez que los datos estén cargados. Entonces, bueno, pues se van a leer varios objetos que van a permitir, pues entonces, tener la información para la aplicación. En caso de que el usuario haya escogido no cargar los datos desde el archivo, entonces el sistema aeropuerto, necesita ser inicializado y por lo tanto se le pide al usuario la cantidad de pistas asociadas con el aeropuerto. Y para ese caso, bueno, se utiliza un text input dialog. Ya vi que tengo ahí mal el enlace, me mandó a otro lado. Bueno, ese lo reviso
Se supone entonces que nos estaría aquí mandando ese text input dialog. Y entonces, bueno, pues ahí ustedes tendrían que indicar cuántas pistas va a tener el aeropuerto. Bueno, eh, y bueno, pues ya podría yo enseguida mostrarles la ejecución del sistema. Mm, Déjenme ver, creo que está por aquí. Bien, pues como decíamos, antes de que aparezca la interfaz de la aplicación, aparece este cuadro de diálogo y entonces les pregunto a ustedes que si quieren restaurar los datos. Bueno, en este caso yo le voy a decir que sí, ya tengo alguna información. Y bueno, me manda otra alerta diciéndome que los vuelos están cargados, ¿no? Y entonces aquí vemos la interfaz de la aplicación. Como veíamos, bueno, hay un menú que permite, por ejemplo, guardar el, el estado del sistema y continuar utilizándolo. Está esta opción de guardar y salir y la opción de salir sin guardar. Hay que observar que, bueno, pues es importante que tengamos manera de decirle en nuestra aplicación que se salga porque estamos utilizando un escenario sin decoración. Bueno, luego decíamos que, bueno, esto que está aquí, todo esto es mi panel de pestañas. Vemos que hay 3 pestañas. Y de entrada, bueno, pues nos está mostrando lo que es la pestaña de control de vuelos. Debajo de esta, bueno, pues hay una imagen, hay una etiqueta y luego tenemos aquí un conjunto de botones, ¿no? Entonces, bueno, cuando ustedes se colocan encima de alguno de estos botones, pues nos aparece la información que se puso vía el tooltip o mediante un objeto tooltip. En la pestaña de arribo de vuelos, bueno, pues podemos ver aquí la información de los vuelos que han llegado. Y también, bueno, pues recuerda que en esta lista de arribo de vuelos, pues van a estar aquellos vuelos que tengan el estatus de obligado, esperando o aterrizado. Y en la, en la lista de partida de vuelos, bueno, pues aquí en ese caso, pues nos estaría diciendo cuáles son los vuelos que están, cuál es el vuelo, hacia qué ciudad se va y en qué pista se encuentra. Bueno, por supuesto que, bueno, podríamos aquí llevar a cabo o repetir los escenarios de prueba que ya habíamos comentado hace un momento. Por ejemplo, déjenme ver un vuelo que esté. Eh, por ejemplo, el BA-123, que es uno que viene, bueno, de Madrid. Entonces, el BA-123. Bueno, entonces, este vuelo lo podría uno registrar. Y bueno, aquí nos aparece un cuadro de diálogo pidiendo el número de vuelo. Hay que observar que si no se pone, por ejemplo, el número de vuelo, me manda un, un cuadro de diálogo, pues informándome que no se ingresó el número de vuelo. Entonces, bueno, pongamos BA-123 y le voy a dar a aceptar. Y habría que ingresar la ciudad de origen. Entonces le pongo Madrid y aceptar. Y bueno, y eso es lo que me informa, ¿no? Que el vuelo BA-123 ya, bueno, ya está registrado. O sea, no se puede volver a registrar. Entonces, bueno, y eso nos pasaría con cualquiera otro de los que tenemos aquí, ¿verdad? Porque todos esos vuelos pues ya están registrados. Si quisiéramos registrar uno nuevo, pues necesariamente tendría que ser uno que no esté aquí en este arribo de vuelos. Eh, por ejemplo, podríamos inventarnos alguno, el vuelo XX123.
ingresar número de vuelo. Y ciudad de origen, pues vamos a ponerle Tijuana. Y aceptar. Y entonces ya me manda este cuadro de diálogo confirmando que el vuelo XX 123 fue registrado y viene desde Tijuana, ¿no? Si me voy a la pestaña de arribo de vuelos, pues aquí puedo observar que aparece, ¿no? Y está entonces obligado a aterrizar. Bueno, después podría ser que más adelante el vuelo XX 123 ya esté en el espacio aéreo y en ese momento solicita aterrizar. Entonces, bueno, aquí ustedes ingresan el número de vuelo que fue el XX 123, le damos a aceptar y dice que está confirmado para aterrizar en la pista 3. Entonces, vemos que ahora el vuelo XX 123 pues ya adquiere el estado de esperando porque pues ya se le asignó una pista y el siguiente paso que tendría que realizar ese vuelo pues sería, o bueno, en este caso el controlador de tráfico aéreo o de tránsito aéreo sería aterrizar o registrar el aterrizamiento del vuelo y entonces tendría que anotar aquí de nueva cuenta el número de vuelo, el XX 123 y ya le da aceptar. Y tendrían también que decirle en qué pista aterrizó. Por ejemplo, aquí fue la pista, o le habían asignado la 3. Bueno, fue en la 3. Y entonces ya estaría, bueno, con esto quedaría confirmado. Y si vamos a la pestaña de arribo de vuelos, pues entonces aquí está ya marcado que el vuelo, el XX 123, está aterrizado, ¿no? Entonces, el siguiente estado que puede adquirir este vuelo sería que se registre un vuelo que está aterrizado para que pase a embarcar o abordar o sea abordado por los pasajeros. Entonces, bueno, podríamos volver a anotarlo, el XX 123, decimos aceptar. Y habría que indicar cuál es la ciudad de destino. Bueno, pues vamos a regresarlo a Tijuana. Digo, igual se puede ir a otro lado, ¿verdad? Y bueno, pues ya está confirmado, ¿no? Entonces, ahora si vemos en el arribo de vuelos, pues ese vuelo ya fue retirado porque ahora está en los vuelos que van a salir, en partida de vuelos. Una vez que se termina de embarcar el vuelo, pues lo siguiente que habría que hacer con ese vuelo, el XX 123, pues sería registrar el, el despegue del mismo. Entonces, procedemos a hacerlo. Entonces, ahora anotamos XX 123 y le damos a aceptar. Y con esto, entonces el vuelo XX 123 ya es retirado del sistema. Ya no va a estar más en la información, bueno, en este caso de partida de vuelos. Vemos ahí que ya se vació. Y por supuesto, pues no aparece en arribo de vuelos. Bueno, le voy a dar aquí, bueno, le puedo dar guardar y salir o salir sin guardar, lo que ustedes, en este caso, pues me daría efectivamente, bueno, realmente el mismo resultado. Así que, bueno, le di en este caso, por ejemplo, salir sin guardar y ya me aparece un cuadro de diálogo para hacerme la advertencia de que el trabajo se podría perder. Bueno, pues en este caso no pasaría nada. Su trabajo se podría perder. ¿Está seguro? Sí. Vamos. Bueno. Y entonces, pues de esa manera estaría entonces funcionando pues una parte de lo que es nuestro sistema aeropuerto. Bueno, aquí hay que hacer notar que cuando ustedes inician la interfaz y no cargan vuelos, como sería por ejemplo aquí diciéndole, bueno, pulsando en el botón no, cuando nos pregunta si quiere restaurar los vuelos, hay que observar que nos pide que se ingrese la cantidad de pistas que maneja el aeropuerto. Por supuesto, pues hay un mínimo, sería en este caso uno. Bueno, podríamos ponerle quizás 2 y presionarle. Ya tenemos ahí
un aeropuerto que va a manejar dos pistas y su lista de arribo de vuelos y partida de vuelos pues está vacía. Bueno, entonces ya cuando aparece la interfaz, entonces el operador, que se supone que es un controlador de tránsito aéreo, en este caso el usuario, decíamos pues estaría utilizando los botones que están en la parte inferior, ¿verdad? Eh, con la finalidad de registrar, solicitar aterrizaje, aterrizar, abordar y despegar, con la información de arribo de vuelos y partida de vuelos, quedando siempre disponibles a través de su pestaña correspondiente, ¿verdad? Y para esto, bueno, se comenta que, bueno, se han creado dos métodos private, uno llamado lista arribos y otra lista partidas, que estos métodos se van a encargar de actualizar la información de las pestañas de arriba, de arribos y partidas respectivamente. Siempre que los datos del aeropuerto son modificados, y eso se obtiene al utilizar alguno de estos botones, ya lo vimos, cuando se utilizaba registrar, solicitar aterrizaje, aterrizar o abordar, la información de arribo de vuelo se modificaba y, y también con el botón de abordar se modifica la información de partida de vuelos y también con el botón despegar. Digamos que el botón abordar es la única que le pega a la de arribo de vuelos y partida de vuelos, ¿verdad? Bueno, eh, entonces estos métodos auxiliares se van a, bueno, se van a estar llamando para pues, actualizar la información de las pestañas cuando pues estas sean descubiertas y nos estaría dando la información del estado actual del aeropuerto. Entonces, cuando un vuelo se registra en el aeropuerto, solo la pestaña de arribos necesita ser modificada antes de concluir el método. Entonces, la manera como se lleva a cabo es, hay un método auxiliar para llevar a cabo el paso de registrar, es lo que haría el primer botón. Y bueno, pues ahí tenemos código diverso y ya después, antes de que se salga del método registrar, se llama al método lista arribos y es el que, decíamos, se va a encargar de actualizar la información que aparece aquí en arribo de vuelos. Bueno, luego, cuando el vuelo ya está listo para embarcar, es decir, o para que el controlador de tránsito aéreo pulse el botón de abordar, entonces va a ser necesario que se quite de la pestaña de arribo de vuelos, por eso decía que modifica aquí la información de esta pestaña y la de partida de vuelos. Por lo tanto, entonces, para ese caso, para el botón de abordar, hay que llamar al método lista arribos y lista partidas para que la información sea actualizada. Básicamente lo que hacen ese par de métodos, lista arribos y lista partidas, es ir a sacar de la información de los vuelos que está manejando el aeropuerto con los diferentes estados que ya hemos manejado. Habíamos dicho que para el caso de el método lista partidas, ahí va a colocar a todos los vuelos que tengan el estado de partiendo. Y en el caso de la lista de arribos, estaría colocando a todos aquellos vuelos que tengan el estado de obligado, esperando o aterrizado. Bueno, eh, una vez que el vuelo despega del aeropuerto, entonces pues, solamente hay que quitarlo de la pestaña de partidas y para eso, bueno, pues estaría llamando al método lista partidas. Decíamos que el usuario, bueno, pues puede usar el menú archivo, el que se encuentra acá en la parte superior, para guardar los datos en un archivo y continuar con la aplicación. Esa es la primera opción. Guardar el archivo y salir de la aplicación sería la segunda, o solamente salir de la aplicación sin guardar los datos, ¿no? Como por aquí lo habíamos comentado, ¿no? Bueno, y pues entonces con eso estaríamos
estaríamos terminando lo que es el capítulo, lo que es el capítulo 8. Por supuesto que, bueno, no quiero llenarles con una hora de plática de lo que hace la aplicación gráfica. Esta sería importante que ustedes la revisen con calma y con tiempo para que se den una idea de cómo está funcionando, pero como les comento, pues varias de las cosas de aplicación aeropuerto, pues ya las hemos visto o ya las hemos considerado, ¿no? Entonces, pues no debería de ser algo muy novedoso. Eh, cosas, por ejemplo, interesantes es que eh, la- las pestañas que tienen la lista de... ah, ¿Era la lista de qué? Que tiene la lista de llegadas o la lista de salidas. eh, Esta que está acá, el arribo de vuelos o la partida de vuelos, para formar las columnas que se ocupan en el, o bueno, que se están manejando dentro de los, qué era esta cosa? Dentro de los H-Box. Pues eso se hace utilizando, bueno, se identifican con estos nombres, ¿no? Columna uno de arribos, columna 2 de arribos, columna 3 arribos, columna 4, ¿no? Y luego para formar lo que es la pestaña de las partidas, se forma también con varias columnas. Entonces aquí vemos columna uno partidas, columna 2 partidas, etcétera, ¿no? Este, el método start pues es el que tiene la mayoría del código y entonces bueno, podemos aquí observar que bueno, al inicio decía o pregunta la aplicación si se quieren restaurar los datos y ya dependiendo de la respuesta, aquí podemos ver cómo la cadena que devuelve el cuadro de diálogo es en este caso procesada en esta estructura de selección y bueno, se pregunta si la respuesta es igual a sí, pues aquí está lo que se hace, ¿no? Este, se llama al constructor de aeropuerto pasándole lo que es una cadena del archivo que contiene los objetos que tiene, o bueno, que se guardaron del aeropuerto, y enseguida se llama al método lista arribos y lista partidas. Estos dos métodos, pues decíamos que son los que se van a encargar de obtener o de sacar la información para estas listas. Y bueno, después para mostrar la información en la aplicación, déjenme ver, por ejemplo, bueno, aquí hace un momento decía ingresar una opción. Bueno, para eso se llama este método auxiliar, mostrar info. En caso de que haya alguna excepción, recuerda que, por ejemplo, al utilizar el constructor de aeropuerto puede lanzar alguna excepción, quizás porque el archivo no se encuentra o se está creando mal un arreglo. Entonces, bueno, esa excepción es atrapada y se llama a este método mostrar error y se sale del sistema devolviendo un 1. Generalmente un sistema cuando termina estaría devolviendo un 0 si todo fue normal o algún valor diferente de 0 en caso de que haya un error. Y bueno, aquí en este caso, bueno, la salida o terminación del sistema se está haciendo con 1. Uh-huh. Bueno, ya para el caso de que el aeropuerto esté vacío, bueno, pues ya decíamos, ¿no? Aquí vemos que se hace la llamada a otro método auxiliar para obtener la cantidad de pistas. Ese método es el que va a mostrar un cuadro de diálogo. Y ya después, bueno, es creado el aeropuerto, pues indicando, bueno, pasando ese entero con, con un número o, que estará indicando la cantidad de pistas que se estarán manejando, ¿no? Luego por acá está la creación del panel de pestañas, nuestro tab pane, y luego cada una de las pestañas, ¿verdad? El PES 1, PES 2, PES 3, eso ya lo habíamos comentado. Aquí es importante que bueno, a mí se me pasó, bueno, aquí tengo un error. Esta parte, eh, utilizando el método setClosable y pasándole false, evitamos que las pestañas sean cerrables.
Bueno, aquí hay un error, aquí debería ser PES 3, porque, por ejemplo, cuando nos ponemos aquí en la partida de vuelos, nos aparece este cierre. Entonces, si le pulsas ahí, pues vas a cerrar la pestaña, como aquí acaba de pasar. Entonces, si no quieres que suceda eso, entonces aquí deberías de arreglar el código para que diga PES3 punto llamada al método setCloseable false. Es que aquí se quedó, hice mal la copia. Bueno, después por acá, bueno, pues está el VBox que va a montar, un VBox raíz para lo que es eh, mi primera pestaña. Y bueno, esta lleva un menú y por acá está un VBox para montar las diferentes cosas. Decíamos, por ahí se está manejando una imagen, una etiqueta y los controles. Y luego por acá se está utilizando el Set Tooltip para poner información acerca de los botones. Entonces, bueno, eso se hizo para cada uno de los 5 botones. Y ya bueno, en la parte de acá, por ejemplo, en la parte de abajo, se monta cada uno de estos botones en el contenedor de controles. Y luego a su vez, eso es montado dentro de la caja, como se puede aquí observar. Y bueno, ya después en esta parte, bueno, se le está dando la funcionalidad para cuando se pulsen los botones. Entonces se hace la llamada, en el caso del primer botón, al método registrar, otro para el método solicitud de aterrizar, otro para aterrizar, abordar y despegar, ¿no? Utilizando pues expresiones lambda. Y de igual manera, bueno, se configura para el caso del menú la opción de lo que debe de llevar a cabo. Entonces, bueno, aquí hay una, este, una llamada interesante que es el método exit, que estaría sirviendo para, en este caso, bueno, terminar todos los hilos que se están ejecutando en la aplicación gráfica. Eh, bueno, eh, ya luego, bueno, pues simplemente se terminan de configurar las otras pestañas. Aquí, bueno, el comentario es muy claro para la de arribos y también para la de partidas. Pues simplemente es montar habíamos dicho son los HBox, los diferentes PBox identificados por columna 1, columna 2, etcétera, ¿no? Para cada una de las pestañas. Y luego podemos, podemos también, bueno, se le pone un borde al contenedor raíz. Aquí, bueno, se puede ver el código. Y finalmente, bueno, se monta lo que es la barra de menús y junto con el panel que contiene las pestañas y que también tenía la imagen y también tenía una etiqueta, ¿no? Después, bueno, aquí vemos en la línea 213 que se configura el escenario para que no tenga decoración, ¿verdad? Y bueno, ya el resto del código, bueno, pues son métodos auxiliares bastante sencillos donde se están utilizando cuadros de diálogo para obtener información del usuario y dependiendo de lo que en un momento dado el usuario haya ingresado. Recuerda que los cuadros de diálogo, si los estás usando para obtener información, te van a devolver una cadena. Entonces, acá el método que se encarga de obtener la cantidad de pistas, eh, queremos que este método devuelva un entero y por lo tanto, en caso de que la respuesta que ingresó el usuario sea diferente de cadena vacía, pues entonces se hace una conversión de la cadena a un tipo primitivo int y caso contrario, bueno, pues se devuelve un -1. Si se utiliza ese valor de -1 al momento de llamar al constructor de aeropuerto, pues eso va a generar una excepción. Entonces, pues ahí no habría problema, ¿no? Y bueno, ya aparecen el resto de los métodos privados y auxiliares para llevar a cabo pues los diferentes casos de uso que tiene en este caso
el aeropuerto, ¿no? Cada uno, bueno, registrar, la solicitud de aterrizar, el método para aterrizar, por acá está el método para abordar y así sucesivamente. Y bueno, por acá está el método este que decíamos que había que llamar cada que se utiliza alguno de los botones. Podría ser el de lista arribos o el otro método de lista partidas. Lista arribos se utiliza en los primeros 4 botones y lista partidas se utiliza solamente cuando se pulsa en los últimos 2 botones. Y bueno, aquí está lo que es en el método de salir sin guardar, este método de abrir que serviría para cargar bueno, datos para la aplicación aeropuerto, pasándole el nombre del archivo. Y acá está para el método guardar. Y para los casos en los que se tenga que mostrar algún error, bueno, está este método auxiliar, que bueno, muestra un cuadro de diálogo y al cual se le tiene que pasar una cadena. Y cuando se muestra el cuadro de diálogo, pues aparece la información que se le dio en el parámetro, ¿no? O hay un método auxiliar para mostrar información. Y bueno, por acá hay otro método más para... Este es bastante usado, por esa razón está acá el método correspondiente. Bueno, pues entonces hasta aquí sería el capítulo 9. Gracias.